Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Fíjense que tenemos un suscriptor que nos pidió que definiéramos exactamente lo que significa ser populista. Porque pues, ya saben que con esto de Andrés Manuel, pues se ha dicho mucho de, es que es un populista, pero realmente nosotros sabemos qué es ser populista, de dónde viene el término populista, ¿es bueno o es malo ser populista? Entonces, yo quiero irme a la raíz del asunto, a la raíz del meollo, y déjenme les voy a leer un texto. Primero quiero explicarles lo que es el populismo tal cual. Y después quiero explicarles por qué el populismo tiene tan mala fama en Latinoamérica y en todo el mundo, porque no es un fenómeno solamente de América Latina. Así que, y después quiero que entendamos por qué Andrés Manuel sí es un líder populista. Entonces, vamos a empezar con el principio, explicando lo que es el populismo. Se trata de un concepto político que permite hacer referencia a los movimientos que rechazan a los partidos políticos tradicionales y que se muestran ya sea en la práctica efectiva o en los discursos combativos frente a las clases dominantes. Andrés Manuel cabe perfectamente en esto. El populismo apela al pueblo para construir su poder, entendiendo al pueblo como las clases sociales bajas y sin privilegios económicos o políticos. Suele basar su estructura en la denuncia constante de los males que encarnan las clases privilegiadas. Los líderes populistas, por lo tanto, se presentan como redentores de los humildes, de los desprotegidos. El término populista tiene sentido peyorativo, ya que hace referencia a las medidas políticas que no buscan el bienestar o el progreso de un país, sino que tratan de conseguir la aceptación de los votantes sin importar las consecuencias. Es decir, te podrán bajar el cielo, el mar y las estrellas, pero un populista solamente te lo va a decir, jamás te lo va a cumplir porque es imposible cumplirlo. En los años 70 y 80 no hubo experiencia populista regional que no atravesara por cuatro fases. Aquí en México lo sufrimos con Echeverría y con López Portillo. Estas cuatro fases están bien diferenciadas. La primera, el éxito. En la primera de ellas no importa el proceder, ya que todo parece funcionar de maravilla. Aumenta el empleo y el salario real, el efecto de la inflación parece desvanecerse y las políticas de tipo fiscal y monetario expansivo ven una reactivación. Se trata de momentos históricos en los cuales un país cree haber encontrado el modelo económico que realmente funciona para su pueblo, la revolución que todos ellos estaban esperando y que cambiará para siempre su calidad de vida. Esta es la primera fase del populismo. Después nos vamos a los desbalances. Pero todo esto tiene consecuencias. Es luego de esta etapa inicial que aparecen los desbalances. Aumenta con más fuerza la tasa de inflación. La inflación es, acuérdense, el crecimiento o el aumento de los costos de todos los productos en el país. Crecen las deudas, aparecen los conocidos cuellos de botella externos, disminuye o se estanca el volumen de exportaciones, pero aumenta el de importaciones y se ve la caída de las reservas internacionales. Frente a dicha situación, el accionar del gobierno suele girar en torno a controlar los precios y los cambios, lo cual acarrea una inflación reprimida, entre otros males. Esto sucedió en Argentina, en Bolivia, Ecuador, Brasil y obviamente en Venezuela. También sucedió en México con los gobiernos de Echeverría y López Portillo. Sigue la etapa de la aceleración, de desbalances. Crece violento el déficit fiscal. En cuanto a déficit fiscal, se refieren a que hay más gastos en el sector público que entrada, es decir, entra menos a las arcas del Estado y se gasta más, generalmente son en subsidios, regalos al pueblo para tener tranquilo al pueblo. Entonces aumenta el déficit fiscal y la necesaria emisión monetaria para su financiación. Aumenta la falta de divisas a pesar de controlar los cambios.
Con las consiguientes devaluaciones de la moneda, comienza la caída de la demanda del dinero, empeora la inestabilidad de la inflación y disminuye el salario real, para citar algunas de las terribles consecuencias de esta fase. Por último, el ajuste es la última fase. Intenta rearmar el país como si de un gran rompecabezas se tratara. Cabe mencionar que este proceso toma unos cuantos años y cada paso es el resultado de decisiones tomadas fríamente a sabiendas de los riesgos que acarrean. El mundo actual hace que la duración y el impacto de cada una de las fases varíe con respecto a lo que nos enseñan la historia de gobiernos populistas anteriores. Pero el cuadro final siempre, siempre acaba siendo el mismo. Bueno, aquí ya vamos viendo más o menos lo que es el populismo, ¿no? Entonces, el populismo es el uso de medidas de gobiernos populares destinadas a ganar la simpatía de la población, particularmente si ésta posee derecho al voto. Claro, pues lo estás haciendo porque vas a querer ganarte el voto, a una costa de tomar medidas contrarias al Estado democrático, según Ralph Dahrendorf. El propietario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, asegura que no es populista y que todas las acusaciones de populismo en su contra son pura propaganda de la mafia del poder. López Obrador dice que todo es guerra sucia en su contra, pero ¿qué hay de sus propuestas? Como la pensión a los ninis, acabar con la corrupción por ósmosis, eliminar los exámenes de admisión de las universidades públicas, mayor pensión a los ancianos, a la tercera edad, pensiones también a las madres solteras, pues todo eso de lo que estamos hablando son propuestas populistas, lo que hacen a Andrés Manuel un líder populista. El populismo es el uso de medidas de gobiernos populares destinadas a ganar la simpatía de la población, particularmente si ésta posee el derecho al voto. De acuerdo con expertos, el populismo no tiene nada que ver con izquierda o derecha, sino que se refiere a ofrecerle a los votantes, en el caso de los políticos, soluciones fáciles a graves problemas de la sociedad, es decir, querer solucionar las cosas como con varitas mágicas. Esto obviamente nosotros lo entendemos porque vemos objetivamente a Andrés Manuel y vemos que sus soluciones son como quiere arreglar las cosas como si fuera magia. Pero sus seguidores no, ellos realmente están convencidos que como por ósmosis él va a transmitirle el amor a todo el pueblo, la unión, y va a acabar con la corrupción y seguramente los pobladores en Guerrero dejarán de cultivar amapola para sembrar maíz. Caramba, ¿qué puedo decir? Esto lo vemos nosotros objetivamente, ellos no lo ven objetivamente. Pues sí, ahora, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pretende abanderar la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad por vía del combate a la corrupción. Sin embargo, sus propuestas, no obstante su aparente aceptación y austeridad, no están dirigidas al fortalecimiento de los servicios públicos, sino a la creación de redes clientelares y a la cooptación de la voluntad de los más desfavorecidos. Las políticas clientelares de López Obrador, escondidas detrás de una falsa propuesta de política social, amenazan la estabilidad económica. El otorgamiento de pensiones o apoyos económicos a grupos vulnerables no va a resolver el problema de la pobreza. México lo ha hecho durante años y no se ha solucionado. ¿Por qué no promover que aquellos destinatarios a las dádivas cuenten con acceso a la salud, a la educación de calidad, en vez de recibir infructuosos apoyos del gobierno? ¿Por qué no promover políticas de Estado de largo plazo que atenúen los problemas estructurales que aquejan al país? ¿Por qué no optar por las soluciones sencillas para resolver problemas complejos? Porque para esto se cuenta solo Andrés Manuel, quiere con soluciones milagrosas resolver problemas realmente complejos, como es, por ejemplo, la educación en México. De verdad, volver a traer a la CENTE como dirigente de la educación en México, secuestrada la educación por este sindicato, no me parece que vaya a solucionar en nada la educación. ¿Por qué no emular el ejemplo estadounidense y el de las sociedades demócratas europeas?
¿por qué dar nuestro voto a un candidato cuyas propuestas en materia de política social encubren una estratagema dirigida a la creación de redes parroquianas? México se encuentra, de acuerdo a los sondeos, en la antesala de vuelta a un régimen de corte clientelar, como lo tuvimos en los 70s y en los 80s. Todo se decidirá este 1 de julio. Así es. Yo lo único que quiero comentarles es, queremos regresar a ese México porque las propuestas populistas de Andrés Manuel no van a solucionar nada. Simplemente estamos hablando de trucos mágicos que quiere implementar, pero realmente no le veo fondo, no hay un ataque profundo a la pobreza, sigue dando dádivas a los pobres, no veo un ataque profundo a la educación, que de verdad se necesita una mejor educación en México. Y Andrés Manuel desecha todo y quiere volver a poner un sindicato de, de maestros que lleva años secuestrando la educación. En Oaxaca, por ejemplo, hay niños que no han tenido clases durante 300 días y ahí están las consecuencias. Oaxaca, uno de los peores estados, sin crecimiento económico. Caramba, ¿qué debemos hacer? Pues ser conscientes que las propuestas de Andrés Manuel son propuestas populistas y no van a llevar a ningún lado. Bueno, traté de explicarles de la mejor forma posible, de la forma en la que yo entiendo lo que es el populismo. Me gustaría que dejen sus comentarios, explicándome ustedes qué piensan del populismo, cómo lo ven a través de sus ojos. Me encantaría entender las explicaciones que ustedes me puedan dar en los comentarios. Ya saben que este es un canal participativo y me encanta que ustedes pongan sus comentarios y que me digan lo que piensan al respecto del tema. Entonces, pues buenas noches, cuídense mucho y hasta luego.